Muchas gracias, estimada Andrés, estimadas autoridades de la Universidad de Israel, estudiantes, todos y todas, muchas gracias por esta presentación. Para mí es realmente un verdadero gusto y placer como exalumno de la Universidad Israel, justamente graduado en el 2007 con mi título de ingeniero en diseño gráfico empresarial. Para mí es un gusto regresar a mi alma mater y ahora para compartir un poco de esta experiencia que vamos a compartir algunas ideas. Y vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el tema del Centangle. ¿Me confirman, por favor, si es que se está revisando la pantalla? Sí, ahora lo vemos, Santi. Perfecto, muy amable. El Centangle, bueno, como una técnica artística que va a buscar la calma. Y precisamente en el contexto actual del COVID, es importantísimo buscar estrategias o identificar distintos tipos de estrategias que nos permitan a nosotros, a nuestras familias, a nuestro entorno más cercano, identificar actividades que nos permitan salirnos de toda la cotidianidad que nos tiene inmersos en distintos tipos de enfermedades de salud mental. Entonces, el impacto de la pandemia en salud mental de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores es inevitable, ha sido inevitable y es evidente, ¿no? Esto, nosotros podemos encontrar esto a nivel de estrés, ¿no? A partir de todo lo que es información, toda la información en las noticias, de tantas muertes, tantos contagios, muchos hemos tenido en familiares, en amistades cercanas, decesos, y eso nos ha generado mucho miedo, ¿no? El estrés, eh, la ansiedad por el qué ver, el qué será, qué pasará, qué vendrá después. También nos ha generado o ha generado en la sociedad distintos tipos de afectaciones como alcoholismo o drogadicción en las familias internas. Y también ha llevado a niveles de depresión muy altos, en los cuales también, lastimosamente, el resultado de la depresión muchas veces es la muerte, ¿no? Mm, llegar a tomar la decisión del suicidio. Entonces, este método, el Centangle, es un método inventado y registrado por el estadounidense Rick Roberts, que es un instructor de yoga, que con su conocimiento precisamente a partir de esta técnica de meditación y de conocimiento del cuerpo, junto con María Thomas, que era una caligráfica en el 2004, lo que buscaron era identificar un método que nos permita, a través del arte, eh, alcanzar altos niveles de meditación profunda, ¿no? Llegar a conocerse internamente, llegar a estimular sensaciones de tranquilidad mientras se realiza una actividad artística. En este caso, la actividad artística va a ser la ilustración, ¿no? O el dibujo, el garabateo. Entonces, de sangre proviene de la palabra zen, que es un término en japonés. En chino significa calma, y también representa, significa meditación, y también es una escuela budista que lo que busca es llegar a la iluminación espiritual, es decir, la búsqueda de la interiorización y llegar a conocerse uno mismo, ¿no? Y por el otro lado, tangle es un término en inglés que representa, que significa enredo. Podemos interpretarlo como un garabato, también un garabateo, o como una técnica libre del garabateo libre, ¿no? Entonces de ahí proviene la palabra centangle. Entonces diríamos que es una técnica de meditación que busca la calma o el bienestar de las emociones y del estado mental a través de un garabateo, un dibujo libre y abstracto de patrones sobre planos, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más de esto y la idea sería identificar, hacer un pequeño ejercicio. Entonces, S. Eliot nos dice que a través del arte la gente puede encontrar voces para expresar las dimensiones del ser que por lo general quedan en silencio, es decir, una forma de expresión. Y esta forma de expresión, como conocemos, es una de las mejores maneras en las que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y también llegar a tener ciertos beneficios a nuestra salud mental, a nuestro estado emocional. Y dentro de estos beneficios encontramos el dormir bien, ¿no? El dormir bien como uno de los principales elementos para recuperar y sanar nuestro cansancio, nuestro agotamiento mental y físico de todo el día. Y pongo esta imagen porque yo tengo mis dos hijos y siempre que les veo dormir, es a ese estado de sueño que quiero llegar, que quiero alcanzar, llegar a dormir como mis hijos. Pues verles ese sueño profundo, esa tranquilidad, me inspira y me motiva justamente a seguir trabajando en este tipo de cosas. La ansiedad, ¿no? Nos ayuda mucho a calmar el tema de la ansiedad como esta cuestión que nosotros estamos por la preocupación al futuro, ¿qué vendrá? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Ya? Nos ayuda, también nos facilita y nos estimula mucho a la imaginación. Y nuevamente regreso al tema de los niños, ¿no? La imaginación y la creatividad que tienen los niños es inmensa, es inconmensurable. Y precisamente debemos buscar alcanzar, a llegar, a alcanzar esos niveles de creatividad.
precisamente por la educación, por la cultura, por la sociedad y por nuestra formación, por el crecimiento, ya tenemos ciertos bloqueos de tipo culturales, bloqueos cognitivos o cognitivos y bloqueos de tipo emocional que nos impiden o nos limitan la creatividad. Entonces, en estas técnicas también encontramos un poco de esa estimulación, porque nos ayuda a superar el miedo, ¿no? Y a superar el miedo básicamente al cometer error, que son lo típico que tenemos miedo en la vida adulta, por decirlo así, es del miedo a cometer los errores. Entonces, con esta técnica también nos permite superar un poco ese tipo de miedo, ¿no? El autoestima, es súper importante también trabajar el autoestima y esta técnica nos ayuda mucho porque nos ayuda a conocer a nosotros mismos, nos ayuda a expresarnos a nosotros mismos. Y aquí quería hacer una puntualización diferente entre autoestima y autoconcepto, ¿no? El autoestima como el quererse uno mismo, aceptarse y aceptarse uno mismo con las capacidades que uno tiene, es diferente del autoconcepto, ¿no? El autoconcepto vendría a ser yo sí me quiero como soy, tal cual, en mi autoestima, pero como autoconcepto creo que soy como el actor más mejor pagado de Hollywood. Entonces, creo que de autoestima estoy bien, pero de autoconcepto estoy un poco equivocado. Entonces, hay que saber diferenciar estas dos cosas. También la concentración nos ayuda a concentrarnos precisamente hacia enfocarnos a una actividad, ¿no? A una actividad con nuestros sentidos, con nuestras emociones, a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y nuestras emociones, y también nos ayuda precisamente para la diversión. Las técnicas artísticas, o con el arte, si no nos divertimos, también no lo estamos trabajando. Y eso nos ayuda precisamente a estimular el hemisferio derecho del cerebro, que es aquel que domina, obviamente, nuestras partes eh, de nuestra creatividad, ¿no? Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a trabajar el centangle? ¿Y cómo empezar a generar estas actividades en casa? Estas actividades con nuestro entorno, con nuestro círculo, que nos permita precisamente liberarnos un poco de estas ataduras, de estos miedos. Entonces, primero vamos a empezar a trabajar con la selección de patrones. Entonces, ¿cómo nosotros seleccionamos patrones? Tenemos que identificar ciertas fuentes de inspiración y como decimos que el centangle es la repetición de patrones abstractos, no hay una regla. Podemos utilizar cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de forma, de figura, de línea que nos enseñaron o que conocemos o que podemos observar en nuestro entorno. Entonces, las fuentes de inspiración pueden ser varias. Podemos identificar, por ejemplo, a través de texturas naturales, artificiales, texturas abstractas, trazos libres, trazos estructurados. Podemos hacer una combinación entre trazos libres y trazos estructurados, líneas rectas, curvas onduladas, quebradas, es decir, no hay una regla específica, ¿sí? Aquí es importante entender que la mayor fuente de inspiración que nosotros podemos tener es la naturaleza, es nuestro entorno. Podemos encontrar, si somos observadores, y eso es una de las capacidades que en el caso de los diseñadores gráficos, y me refiero directamente a los estudiantes de diseño gráfico, debemos desarrollar es la capacidad de observar. Tenemos que observar nuestro entorno y al observar vamos a identificar, justamente nos vamos a encontrar, nos vamos a relacionar, a interrelacionar con todas aquellas figuras y formas que se encuentran dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este caso, en este sentido, hay una infinidad de posibilidades y alternativas para identificar distintos tipos de patrones. Aquí, obviamente, el límite solo es la imaginación, que dependerá y estará ligado bastante a la capacidad y la imaginación. El siguiente paso, una vez que hemos encontrado, identificado los patrones y los hemos registrado de manera gráfica, en una hoja, en un cuadrito, tenemos que identificar cuáles son los planos que vamos a utilizar. Y aquí podemos utilizar síntesis gráfica. Entonces nosotros, a partir de cualquier imagen fotográfica o cualquier imagen que se nos ocurra en la mente, o cualquier plano que nosotros, porque toda imagen tridimensional la podemos nosotros reducir, abstraer a sus formas más básicas, ¿no? Entonces el proceso de abstracción o de síntesis gráfica es ilimitado y tampoco no necesariamente tiene una estructura genérica. Y lo que debemos llegar es a generar esta imagen o la selección de imágenes y planos a través de una síntesis gráfica. Aquí nosotros, a través de esta observación que decíamos, vamos a identificar precisamente los distintos planos que se forman en una superficie que estarán determinados por las sombras, por las luces, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos identificar también a partir de la anatomía, la boca, los ojos, la nariz, a partir de elementos o accesorios, las gafas, el cabello, las cejas, las pestañas, etcétera, ¿no? O en el caso de los animales, por ejemplo, acá plumas, pelajes, las distintas partes. Todos estos elementos se transforman en planos y serían los soportes sobre los cuales nosotros vamos a incorporar estos patrones, ¿no? Y finalmente, el paso final es un proceso muy, muy sencillo, pero el paso final vendría a ser calmar tu mente, relajarte, disfrutar, dibujar.
¿sí? Y empezar a generar precisamente a partir de lo que ustedes desarrollaron como patrones, y el patrón repetido de las formas y las figuras, empezar a incorporarlos sobre estos planos. Es importantísimo en la creatividad, o en técnicas creativas, es una asignatura y es un tema que me gusta muchísimo, una asignatura en la que imparto hoy por hoy, es el tema de la música, ¿no? La música inspira, la música calma, la música favorece al proceso de relajación, favorece un estado de concentración en muchas personas, y escuchar el tipo de música que a ustedes les guste, ¿no? No hay un solo tipo de música específico, no necesariamente la música clásica. Sí, la música clásica científicamente es demostrado que por sus acordes, por sus notas, por sus cambios, por su lírica, por todo su ritmo, tiene y estimula muchísimo a la imaginación y a la creatividad y al desarrollo del pensamiento también. Pero también depende de la persona. Si a mí me gusta el rock y puedo sentirme tranquilo escuchando rock, escuchando salsa, escuchando baladas, escuchando música de meditación o escuchando un sonido ambiental, lo puedo hacer. No hay ninguna regla en ese sentido, ¿no? Entonces, al momento de trabajar esto es búsqueda de calmar tu mente, enfocarte en lo que estás haciendo, en el hoy y en el ahora, y este momento me dedico a generar mis patrones en las formas que yo defino. No podemos evitar o hacer a un lado el color tampoco. El color es lo que nos da vida, ¿no? El color es lo que da vida a las cosas. Entonces, incorporemos un poco también de color. Experimentemos. Siempre les digo a mis chicos cuando trabajamos en trabajos de diseño experimental, en tipografía experimental o en el laboratorio creativo, experimentemos con el color. No le tengamos miedo a combinar o a hacer combinaciones de colores. No estamos hablando de armonía cromática, no estamos hablando de teoría de color o de psicología del color. Podemos hablar de experimentación con el color. Y en esa experimentación no hay armonías analógicas, armonías monocromáticas, no hay tríos armónicos, no, aquí hay qué es lo que siento, cómo me siento y cómo puedo expresarlo también a través del color. Y estamos hablando justamente de cuerpos, sentidos y semiosis, precisamente la expresividad de nuestras emociones están a través del color también, ¿no? Entonces, cuando nosotros incorporamos color, incorporamos vida, incorporamos, le dotamos de una capacidad diferente a la gráfica y le estamos dotando ya de una expresividad, de emotividad, de emociones, ¿ya? Y ya para el caso de los diseñadores, si ya dominamos el software, también podemos llegar ya a un nivel de digitalización. Escaneamos nuestro trabajo, lo digitalizamos, lo vectorizamos, si es que es en Illustrator, o lo digitalizamos en Photoshop y lo podemos pintar y dibujar, ya asignar cualquier otra característica de tipográfica, ¿no? Entonces, en este caso, las aplicaciones son múltiples, ¿sí? Nosotros podemos ver acá un ejemplo de cómo ha sido una aplicación, por ejemplo, en tubos de cartón. Por eso les decía, en nuestro entorno más próximo podemos encontrar cualquier elemento que nos permita ser el soporte para poder expresar, para poder trabajar este elemento del Zentangle, ¿no? Entonces nosotros podemos identificar justamente, bueno, aquí vemos cómo esta persona está realizando centangles o mandalas también sobre un tubito de papel higiénico, ¿no? Ok. Y el lado bueno tendríamos ya como resultado precisamente lo que a nosotros nos guste, lo que nosotros definimos a partir de nuestra idea y de nuestros patrones. Como podemos ver, los soportes pueden ser cualquier tipo de forma, figura, ¿sí? No hay una estructuración, es más que nada el disfrutar de lo que hace y gozar después del resultado, ¿no? Esto obviamente puede ser después traducido a cualquier mecanismo comercial, publicitario, artístico, decorativo. Veíamos la charla anterior acerca de tatuajes, pueden funcionar después como para tatuajes, por ahí que les interesa también, ¿no? Y los resultados sí son, y así como las posibilidades son infinitas, los resultados son infinitos. Entonces, me gustaría también hacerles una pequeña presentación de algunos trabajos, de algunos resultados de algunos trabajos de estudiantes de algunos resultados de algunos estudiantes que hemos realizado
y que ya a nivel formativo, ¿sí?, nos permiten precisamente explotar la capacidad creativa de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se han generado algunos patrones. Vemos que algunos patrones son más estructurados, como en este caso. Algunos otros patrones son mucho más desestructurados, mucho más libres, ¿no? Vemos distintos tipos de líneas, líneas gruesas, líneas delgadas, líneas rectas, líneas onduladas, líneas curvas, zigzag o quebradas. Es decir, lo que les decía, ¿no? Tenemos infinidad de posibilidades. Solo depende de cómo uno se siente en ese momento y cómo uno quisiera expresar y sacar aquellas emociones y aquellos sentimientos, ¿sí? Cómo salirnos de la cotidianidad, cómo salirnos del espacio cotidiano y cómo poder trabajar con otros elementos. Entonces aquí estamos identificando precisamente los pasos que decía, ¿no? En el primer paso, generar los patrones. Aquí, por ejemplo, vemos patrones un poco más complejos, que ya tenemos, por ejemplo, que ya tienen algún tipo de estructuración o algún ya componente un poco más complejo, ¿sí? Porque ya hay la combinación en un mismo patrón, en un mismo estilo de patrón, encontramos distintos tipos de formas. Ya utilizamos, yo les decía, la naturaleza. Para mí la naturaleza es una de las mejores fuentes de inspiración que podemos tener nosotros, los seres humanos. Y aquí vemos cómo, en este caso, este estudiante también ha incorporado otro tipo de patrones, ¿no? Y la incorporación del color, evidentemente. El color no debe desligarse de este campo, ¿no? Una vez que hemos realizado esto, hemos identificado, podemos llegar en distintas técnicas, ¿sí? Esta técnica se llama fotografismo, que implica el utilizar fotografías y a partir de la fotografía inicial, abstraer o eliminar ciertos elementos de esta fotografía e incorporarle la ilustración, ¿no? Entonces, el fotografismo, en este caso, miren, utilizaron este personaje de esta serie Doctor House, eliminó completamente el fondo y empezó a trabajar de manera libre la selección de patrones en cuestión de formas, incorporación de tipografía. Se puede incorporar cualquier estilo tipográfico. Si es que ya son un poco más expertos, pueden trabajar lettering, caligrafía, lo que ya veíamos un poco con la expositora anterior. Súper interesante también el tema, que se puede combinar muchísimo en este caso, en este sentido. Y tenemos como resultado en este caso este ejemplo, ¿no? En este caso también tenemos lo mismo, ¿no? Hay la selección de una fotografía, la eliminación de absolutamente todo el entorno de la fotografía y se reemplaza ese entorno por patrones. Entonces podemos ubicar aquí el proceso que estos estudiantes han seguido. Esta clase se llama de técnicas de ilustración y grafismo, es realizada por una compañera que se llama Ivonne Jara, es con quien con quien hemos trabajado básicamente estos temas, ¿no? Y tenemos un resultado así mismo, incorporando texto, incorporando texturas y asignándole y dotándole de una personalidad y de una identidad incluso en este caso, ¿no? Para el fotografismo en este caso igual, ¿no? Dependiendo de los gustos, podemos trabajar mucho con los jóvenes de estas técnicas, hoy por hoy que tienen mucha conectividad con juegos en línea, con estos juegos o con los videojuegos, para salirnos un poco del entorno virtual y llevarnos un poco a la parte de representación gráfica libre, podemos seleccionar los mismos temas que ellos utilizan, ¿no? Para los niños es súper importante el desarrollo de sus capacidades motrices, ¿no? De su imaginación, la estimulación visual, la estimulación motriz es súper clave dependiendo de la etapa del niño, ¿no? En las etapas de operaciones concretas, cuando los niños están desarrollando justamente la pinza gancho, es decir, dependiendo de ese tipo de etapas, también se puede utilizar. Y para los adultos mayores también. Es una técnica que hemos utilizado, incluso hemos aplicado en algunos centros geriátricos, centros de adultos mayores, en los cuales les permite también a ellos enfocarse y salirse también de un poco de su cotidianidad, ¿no? Entonces vemos en este caso cómo el uso de estos patrones sobre la fotografía nos dan un resultado ya diferente, agradable, y en este caso, como vemos, dependerá de cada una de las personas cómo trabajar. Y si nos vamos a un nivel un poco más alto,
¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una fotografía. Ya aquí el estudiante lo que realizó fue primero la ilustración de la fotografía directamente, ¿no? Que ya es un nivel obviamente un poco más técnico, más elevado. Y el Zentangle lo trabajó directamente sobre el gorrito, miren. Para tener como resultado esta imagen. ¿No? Entonces el Zentangle trabajado sobre el gorrito y combinando ya con una técnica ilustrativa, ¿no? Entonces, esta técnica, precisamente como vemos, más allá de tener un fundamento científico que tiene componentes desde la psicología, desde la creatividad y desde el diseño, nos permite a nosotros precisamente alcanzar estos niveles de calma, llegar a salirnos, a encontrarnos primero con nosotros, con nuestro interior, y llegar a que ese interior se exprese a través de las formas, a través de los colores, a través de las texturas. Entonces, esto a manera de un recorrido de la técnica, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto? Precisamente, yo tenía preparado, o tengo preparado, ya algunos de los elementos de cómo podríamos trabajarlo, ¿no? Y por ejemplo, lo que les decía, primero podemos seleccionar nuestra ficha en la cual vamos a generar nuestros patrones, ¿sí? Podemos utilizar rapidógrafo o podemos utilizar un lápiz cualquiera. Y podemos empezar a generar tipos de patrones, ¿no? En este caso hice una malla con 9 recuadros y podemos empezar a hacer distintos tipos de patrones. Y aquí es donde empezamos a jugar. Hacer distintos tipos de patrones. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo líneas que tienen una distancia regular, una distancia corta, una distancia larga. Podemos alterar y cambiar las direcciones o los sentidos. Aquí no necesitamos que las líneas sean rectas, sean estructuradas, ¿no? Lo único que necesitamos es dejar fluir, ¿ya? Por ejemplo, podemos hasta acá. Puedo romper también las estructuras aquí. Si decíamos que Tangle era entrelazar, podemos entrelazar aquí los elementos, ¿sí? Y empezamos a generar distintos tipos de patrones, diferentes, alternativos. Vamos a poner un poquito de música, dependiendo de cuál sería su estilo. Estaba en este momento con un poco de rock en español. ¿No? Entonces, miren, empezamos a tener otro tipo de textura. Podemos configurar otro tipo de texturas combinando y otras formas.
Entonces, miren, podemos configurar otro tipo de patrones. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros empezaremos a generar otras formas, ¿sí?, de identificar patrones. Podemos incorporar, obviamente por cuestiones de tiempo no voy a concluirlo todo, pero también ya podemos incorporar distintos tipos de cromática, ¿no? Patrones. ¿Ya? Si queremos que sea solo monocromático, podemos utilizarle, por ejemplo, los estilógrafos, los rapidógrafos. Vamos a entrelazar algunas formas. Entonces tenemos otra textura, ¿sí? Ahora, así podemos llenar todos los cuadros con distintos tipos de textura, ¿no? Se me ocurre, estoy viendo un girasol y a partir del girasol genero otro tipo de patrón, ¿no? Estaba viendo hojas. Estaba viendo hojas y a través de las formas de las hojas puedo generar otro patrón. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces están generando. Ahora, con estas texturas, lo que hacemos es identificar precisamente un elemento, ¿sí?, que sea el soporte o el plano para realizar esta actividad. En este caso utilicé la primera letra del alfabeto, la letra A, ¿sí?, que en este caso puedo experimentar con algunos elementos, ¿no? Utilicé aquí, por ejemplo, un compás para generar esta forma circular. Tengo estos planos que se me generan a través del cruce de las líneas y de la propia duración de la letra. Y sobre estos planos podemos incorporar las distintas texturas que hemos trabajado acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre este plano podría incorporar esta textura aquí similar, ¿no?
Entonces, miren, ya tengo, puedo generar otra con las siguientes texturas que hice acá. Por ejemplo, trabajarla aquí con esta. Ya, entonces tenemos ahí, miren, y podemos generar ahí cualquier otro tipo. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de acá. ¿Okay? Vamos a hacer una interpretación. Ya. Entonces, ahí estamos observando cómo se pueden encajar algunos elementos. Voy a utilizar ahora unos rotuladores para lettering que nos van a permitir, por ejemplo, generar pintura, ¿no? Como les decía, bueno, yo como diseñador siempre estoy pensando un poco en la cromática, en la estructuración de la cromática. Sin embargo, eso no es necesario. Podemos combinar los colores a nuestro sentir. Mientras Santiago Pazmiño va realizando esta demostración en vivo, te hacemos llegar unas preguntas que el público lo va haciendo también. Y me preguntan acá, ¿cuál es la diferencia entre el Zentangle y las mandalas? Ya, el Zentangle vendría a ser la técnica que trabaja la calma a partir de las formas, ¿no? De la repetición y los patrones de formas. El mandala vendría a ser bueno, como técnica artística también vendría a ser colorizar un objeto que viene por parte de un círculo, ¿no? El círculo como la unidad, como el equilibrio. El mandala es la base del mandala es del círculo. Y a partir de eso se generan justamente repeticiones de formas y a partir del círculo. Entonces el mandala viene a ser es más espiritual, ¿sí?
Y el Zentangle viene a ser una técnica para llegar a esa espiritualidad. Excelente, entonces sería este vehículo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, trabajar en distintas formas y figuras. Pero acá también me preguntan, ¿cómo incentivar esta habilidad en nuestros niños? ¿Cuáles son las destrezas que ellos logran obtener, por ejemplo, justo con lo que estás haciendo ahora, de pronto con las letras, sus iniciales de sus nombres, ¿no es cierto?, colocarlos luego en sus habitaciones? ¿Qué tipo de destrezas van desarrollando, por ejemplo, un niño que quisiera trabajarlo desde casa a través de esta técnica? A ver, el niño, por eso me ponía las imágenes al principio como ejemplo, ¿no? De dormir, de la imaginación, de la diversión, ponía como ejemplo las imágenes de los niños, porque ellos ya tienen todas las destrezas, todos venimos con esas destrezas incorporadas. Las vamos cambiando o ocultando en el transcurso de nuestro crecimiento, porque ya nos van diciendo, estructurando, ¿no? Tienes que ser así, tienes que ser formar quietito, ya no seas curioso, no topes. Entonces ahí nos van limitando la creatividad. ¿Sí? La sociedad, la cultura, la educación nos va diciendo, a ver, tienes que estar quietito para atender. Hoy por hoy se entiende ahora la educación, por ejemplo, de los niños, ya no solo desde la concentración y desde la formalidad, sino a partir de las distintas capacidades, ¿no? De las inteligencias múltiples que nos plantea Gardner y sus 8 inteligencias múltiples. Podemos ahora saber que hay niños que no aprenden solo atendiendo, observando o escuchando, sino también aprenden, por ejemplo, a través del movimiento. Hay niños, y puedo mencionarlo, mi hijo mayor, él en su escuela ha sido detectado que él aprende a través del movimiento. Él no puede estar quieto. Entonces él tiene que estar moviéndose para aprender. Pero mientras está moviéndose, él está incorporando toda la información de su entorno. Entonces, a él no le puedo decir, quédate quieto, observa, escucha y aprende. Entonces él tiene que estar en movimiento. Hay otros niños, en cambio, que aprenden a partir de la música. Tienen que, no sé si a ustedes les pasa o a muchos estudiantes les pasa que para leer tienen que escuchar música. Yo, por ejemplo, tengo que estar en completo silencio para poder leer, porque no me desconcentro. Pero hay otras personas que tranquilamente pueden leer escuchando. Y entonces esas son dependiendo de las capacidades. Ahora, ¿cómo estimular esto en el hogar, en la casa, con los niños? Dejarlos ser libres. Entregarles una hoja en blanco, entregarles distintos materiales, distintas texturas y que los niños experimenten. Justamente Esa es la hacia mejor. allá. Excelente, Santi. Justamente hacia allá iba esta otra pregunta. ¿Podemos utilizar, además de marcadores, otras texturas? Y tú lo acabas justo de mencionar, ¿no? Es de infinito realmente, en este caso, la paleta de colores y además de materiales que se pueden emplear para trabajar el Zentangle. Ahora mismo estamos viendo justo en pantalla, como tú decías, ¿no? No se trata de hacer a la perfección, ¿no? Se trata de utilizar estas líneas, de estas texturas, ¿no es cierto? Visuales que pueden surgir también de la cotidianidad, ¿no? Por ahí de pronto caminamos por una calle, vemos un reflejo de alguna luz, por ejemplo, y podemos ir captándola y transmitiéndola en el papel. ¿No? Importante. Exactamente. El reflejo de las sombras que generan los árboles en la tierra, ahí tenemos una textura impresionante. El agua, el movimiento del agua, ¿no? Cuando fluye el agua en un río, cuando este fin de semana se fueron por ahí de viaje a alguna cascada, algún páramo, algún lugar, a la misma playa, las texturas que se generan en la arena, que se generan con las pisadas de las personas, el pelaje de los animales, tienen mascotas en su casa, vean el pelaje de los animales, vean la textura que se genera, por ejemplo, en los iris del ojo de los animales. Es decir, ahí vendría la capacidad de observación. La capacidad de observación es clave para definir, para que la persona pueda integrarse a algo diferente. Y podemos utilizar, ¿no? Esto también como una habilidad que se va mejorando, ¿no? Se va desarrollando a manera de destreza luego, ¿no es cierto? Conforme más lo vayamos repitiendo, realizando en diversos materiales y texturas, pues vamos a obtener resultados siempre diferentes. Eso es lo ideal, ¿no? También en el Zentangle, que al no ser tan fijo, no ser tan estricto, podemos utilizarlo, ¿no es cierto?, a través de varios elementos, es decir, no solo el papel, podemos utilizar bastantes lienzos, diversos tipos de lienzo, inclusive lo que mencionaba hace un momento nuestra
ponente anterior, ¿no? Del grupo Grafitogas, podemos utilizar el propio Zentangle, de hecho, como parte de, no sé, un tatuaje, de Un tatuaje. pronto, muralismo también, O realizarlo incluso, desde ahí. o incluso como negocio. Hay personas que Incluso. trabajan esto, por ejemplo, con zapatos. Compran zapatos en blanco, compran tintas industriales para tela y se dedican a hacer pinturas en zapatos. Y eso después venden zapatos personalizados con centangles. Pueden hacerlo en camisetas. Nosotros con estudiantes lo que promovemos, aparte del desarrollo artístico, que también piensen un poco más en la parte comercial, ¿no? En la parte empresarial. Esa es un poquito mi formación que me dio la Universidad de Israel, ¿no? Con mi título. Es precisamente llevarle también al campo empresarial. Entonces, que los chicos, por ejemplo, muchos de los estudiantes también trabajaron esto y lo realizan, por ejemplo, en camisetas. Esta imagen que nosotros veíamos, la final de este niño Shuar, ¿no? Lo imprime en camiseta y eso después lo puede vender. Y hay ya jóvenes que han desarrollado sus negocios a partir, por ejemplo, para generar merchandising con esto. Excelente opción para los textiles, ¿no? Sobre todo para imprimir, justamente tú lo decías, en el Ecuador tenemos o contamos con esta multiculturalidad que efectivamente puede ser explotada también a través de este espacio, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, hay figuras que se utilizan en los telares de Notavalo, por ejemplo, y que pueden ser luego trasladados también a una pared. Ahora que se mueve muchísimo el tema del diseño también, justamente tú lo decías, de perchas, de merchandising, de los espacios que está viniendo con muchísima fuerza el tema del diseño también industrial, pues este es el espacio de pronto que nos puede servir para ir fortaleciendo y creando cada vez nuevas formas y nuevas líneas. Acá tenemos otra pregunta de David Rosero, quien nos dice, ¿este método te ha servido para inspirarte en algún concepto? Cuéntanos un poco en los procesos mentales que se pueden realizar a través del Zentangle. Sí, o sea, de hecho, como técnica creativa primero, o sea, si hablamos al Zentangle como una técnica creativa ya más estructurada dentro de un proceso de diseño, evidentemente es la fuente de inspiración y del rompimiento de estructuras. ¿Sí? A través del Zentangle buscamos romper patrones de pensamiento, modelos de pensamiento, porque no estamos pensando en el qué dirán, sino en el qué quiero expresar. Y eso se entrelaza con lo que les decía, con la autoestima, ¿no? Con la formación también de la autoestima. Entonces, procesos mentales, muchos, varios, la observación, la representación, la expresividad, ¿sí? Hay distintas formas en la que la mente opera y trabaja acá. Se libera de ciertos elementos, se libera de muchos paradigmas, y esto nos permite a nosotros llegar a un estado de quietud, ¿no? Como hablábamos como se hablaba en la parte inicial de la charla. La búsqueda de la calma a través del Zentangle, ¿sí? Nos permite llegar a ese estado de tranquilidad al momento de conocernos de uno mismo. Entonces, para inspiración, para trabajos de diseño, perfecto, totalmente, porque como decíamos, como bien decía también Andrea, estos patrones podemos, por ejemplo, obtenerlos a partir, y hay muchos trabajos que se realizan a partir de eso, por ejemplo, de las culturas jamacoaque, de las culturas latolita, o de culturas indígenas amazónicas, de culturas andinas, que tienen justamente estos patrones de repetición, ¿no? Mucho de la vestimenta, ¿sí? Por ejemplo, de los otavalos o de los indígenas andinos, utilizan mucho la abstracción de las formas para generar. Entonces, ellos, por ejemplo, ustedes van a ver estos patrones de repetición en su vestimenta, que precisamente hacen representaciones de montañas, ¿no? Esto representa para ellos las montañas. Por supuesto, no muy interesante. También me hace pensar a mí en una rama del arte terapia que puede ser utilizada con todos estos procesos gráficos. Me parecería como súper importante también entender todos estos procesos. Se me viene a la mente también el trabajo de un artista ecuatoriano que se llama David Ceballos, que propone estos ejercicios de paciencia, que son a partir también de procesos artísticos. Entonces, son procesos que son sumamente contemporáneos. Además, me parece que es muy, muy importante lo que empezabas tú diciendo acerca del contexto del COVID y de la salud mental, ¿no? Y cómo el arte viene siendo también una herramienta que nos puede servir a nosotros en estos procesos de recuperación, ¿no? También en estos procesos de deterioro mental que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Exactamente, exactamente. Y hoy por hoy es tan importante la salud mental como
la salud física. Es decir, los tres componentes de la salud mental, la salud física y la salud espiritual también, ¿no? Es importante y aquí y con esta técnica nos permite entrelazarnos entre los tres, ¿no? La salud mental para la calma, la espiritualidad, por ejemplo, utilizar las estrellas, ¿sí? Podemos generar, si nos tomamos las constelaciones como elementos, ¿no? Podemos generar interrelación entre distintos puntos, entre distintos elementos, ¿sí? Tomamos, por ejemplo, a las estrellas, es que creemos, por ejemplo, en las estrellas, en las constelaciones, y esto nos puede permitir también generar distintos tipos de patrones, ¿no? Interesante y súper amplio realmente el universo realmente de posibilidades efectivamente que se presentan para esta técnica. Sin duda, Santi, ha sido maravilloso el poder contar contigo en esta mañana, en este primer día de festival. Importante para nuestros seguidores también del Facebook que nos pueden hacer llegar sus respectivas preguntas, inquietudes al respecto. Estamos disponibles acá en nuestro chat también para quienes están internamente en la sala. Pueden contarnos cuáles son sus dudas, inquietudes y expresiones en cuanto a esta presentación. Lo propio, yo tengo aquí más bien un poquito reflexivo, ¿no? Desde mi punto de vista, cómo el arte y el diseño se juntan en esta misma técnica y que además también, por ahí nos decía una estudiante internamente, nos decía, yo trabajo con niños, adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Me parece una técnica increíble para trabajarla con ellos. Por supuesto que sí, como vemos la multidisciplinaridad aquí en este mismo espacio, ¿no? La psicología, la educación, el cuerpo, la mente, justamente como tú decías, estos tres componentes importantes en el desarrollo de las personas, pues juntadas en un mismo espacio, en esta técnica que nos va a permitir también mejorar nuestras habilidades y por supuesto también nuestras destrezas. Entonces, te hacemos llegar una pregunta también, Santi, acá, y nos dicen, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas se recomienda dedicarle a esta actividad? Ya. Empíricamente te podría decir, dependiendo mucho de cuál es el estado en el que encuentres. Por ejemplo, si necesita realizar una actividad, enlazándole un poco a la pregunta anterior, si es que le quiero estructurar con una finalidad o con un objetivo, digamos, para generar un producto de diseño, como una fuente de inspiración, tengo que estructurarlo dentro de mi proceso. Y dentro de mi proceso tengo que establecer tiempos, porque el tiempo también tiene mucho que ver con después la definición del presupuesto, ¿no? Del tiempo que yo le dedico a hacer ese trabajo. Entonces yo ahí lo estructuro a base de tiempo. Pero si lo hago de manera libre, no hay un tiempo no hay realmente un tiempo. Como tú ves, yo ahorita lo acabo de hacer en aproximadamente 20 minutos y no terminé ni el 10%. Porque además el límite lo pones tú. Cada uno lo pone el límite. ¿Sí? Yo podría dejarlo ahí si es que a mí me gusta y yo considero que ahí está bien y que ahí queda. Y me siento conforme con eso. Pero si quiero darle más, lo puedo dar más, ¿no? Puedo seguir. Entonces, no depende necesariamente de qué tiempo le dedico, sino a qué nivel de complejidad quiero llegar. Aquí vemos un nivel de complejidad muy alto que debió requerir muchísimo tiempo para la generación de estos patrones, ¿no? Muchísimas horas, así es. Pero acá y que además vemos que otro. juntan, ¿no? Que juntan la fotografía también, es decir, varios elementos entran aquí para participar, digamos, de este propio espacio, ¿no? De creatividad, justamente, ¿no? Toma apropiaciones desde su propia fotografía, imagen personal, ¿no es cierto? Y que luego van convirtiéndose en estas obras realmente, que se consideran realmente obras porque recordemos un poco desde el espacio artístico, pues ahí Santi, que también tiene su experticia en el ámbito artístico, pues sabemos que aquí lo que se busca no solamente es un tema de formas estáticas, sino también de movimiento visual, ¿no? En este caso también se genera este movimiento visual. Así es. Entonces, en tu cuestión, la respuesta sería concreta. En cuestión de tiempo, si hablamos desde el punto de vista terapéutico libre, no hay un tiempo destinado. Será el tiempo que tú le quieras dedicar o que tú tengas también para dedicarlo.
Y si estamos hablando, pero de un proceso creativo, de un proceso ya de diseño, tenemos que establecer un tiempo para generar esto porque es parte del proceso creativo también. Como decía, ya en un proceso ya comercial, digamos, de diseño gráfico, el tiempo representa costos e incidirá en el precio del producto del diseño que se realice. Excelente participación de Santiago. No sé si, Santiago Ávila, tienes alguna pregunta, algo que quieras mencionar. No, yo simplemente para darle un poquito el cierre, pues qué interesante que las personas que están aquí pues puedan seguir el trabajo de Santiago. También me parece que sería como muy interesante dar como un taller metodológico también para que los estudiantes puedan aprender, que se pueda utilizar más que nada enlazando con otro tipo de conocimiento. Sería como el punto de partida o la continuación, mejor dicho. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Sí, precisamente cualquier pregunta adicional les dejo también mis contactos para que puedan escribirme, mi WhatsApp, mis redes sociales, mi correo. Con gusto, con mucho gusto, igual siempre gustoso nuevamente y muy agradecido siempre con la Universidad de Israel, porque fue la que me formó realmente ahí y quien fue quien me dio la patadita para después seguir mi maestría en diseño, ahora mi doctorado en diseño y básicamente mi visión empresarial del diseño muchas veces difiere de la visión artística del diseño que tienen otras, que es otra tendencia que también está bien, pero desde mi lado me ha dado realmente mucho impulso y con mucho gusto también yo retribuir este conocimiento y esta experiencia hacia ustedes y hacia los chicos, obviamente. Excelente, justamente dentro de esta misma línea que lo menciona Santiago Palmiño, nosotros de la Universidad Israel tenemos para ustedes disponible la maestría en gestión del diseño. Esta maestría que nos va a permitir trabajar efectivamente desde esta mirada un poco más hacia lo publicitario, hacia la parte de los negocios, en donde ustedes van a tener la opción también de vender sus obras, de vender su espacio, de tener precisamente las opciones de prepararse a este mundo que cada vez está siendo mucho más exigente en temas de también la digitalidad, que es fundamental que ustedes lo tengan a su haber. Te extiendo nuestro agradecimiento profundo, Santiago. Esta es tu casa, las puertas de la Universidad de Israel siempre abiertas para nuestros graduados. Aquí tenemos un caso de éxito, lo puedo decir. De manera personal, agradecerte también y pues desde ya hacerte extendida la invitación que Santiago Ávila lo hace precisamente en función de planificar tal vez algún taller que tenga un poquito más de tiempo y que podamos extendernos también hacia otras disciplinas, hacia otras ciencias, en este caso la propia psicología, que la tenemos también acá como una carrera, y la educación, por supuesto que justamente veíamos, ¿no?, la participación de nuestros asistentes en cuestión de cómo aplicarlo luego como una arte terapia. Mucho gusto, muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias con todos los asistentes y las preguntas también son súper importantes. Excelente, Santiago, que tengas un excelente día y te invitamos a seguir formando parte de esta agenda importantísima de estos 3 días de Festival de Artes y Humanidades. Adelante, Santiago, tenemos aún más. Sí, seguimos, ¿no? Vamos avanzando, estamos ya llegando a las últimas 2 charlas.